¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Aila Vikingo 23 y en Twitter como Eric Castañeda. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de el absolutismo. Hablar del absolutismo es sin duda alguna hablar de ese régimen monárquico, autoritario y tirano por parte de la monarquía francesa durante los siglos XVII y XVIII, en el cual también es conocido como el régimen de los Luises de Francia, porque fue bajo los reinados de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, respectivamente, quienes llevaron a cabo durante sus gobiernos una serie de políticas públicas, los cuales prácticamente se vino distinguiendo lo que era en sí un régimen totalmente absoluto. Por eso el término absolutismo, porque consistió en el poder total y absoluto por parte del monarca, por parte del rey de Francia, en el cual se concentraban los tres poderes de la Unión, como eran el ejecutivo, legislativo y judicial, e inclusive el poder divino. ¿Sí? De hecho, en Francia se desconocía por completo la autoridad papal y cualquier decisión que se tomara en cuestión religiosa tenía la última palabra justamente el rey de Francia. Eso sin duda alguna fue lo que caracterizó por completo a este régimen absolutista o llamado también despotista, el cual, como les decía, se ha catalogado como una tiranía por esa relación que había entre el monarca y el pueblo, es decir, un dominante y los dominados y los súbditos a los cuales tenía sometidos, y en los cuales se seguía presentando también esa cuestión religiosa, ¿sí? en, en la cual basta destacar que este régimen absolutista fue a raíz del triunfo de Francia sobre España en la guerra de 30 años, que ya saben que culminó con la paz de Westfalia y el Tratado de los Pirineos, en la cual quedó dividida la situación entre Francia y España, en la cual España terminaría inclusive cediéndole territorios a Francia, tal como fue el caso de los Países Bajos del norte de España, en los cuales Francia terminó adquiriéndolos en este fin de la guerra de 30 años, que fue un conflicto de corte religioso, basta recordarlo, entre protestantes y católicos a raíz de estos movimientos como lo fueron el protestantismo de Lutero y la contrarreforma católica por parte del Papa Paulo III, y lo cual sin duda alguna sacudió a gran parte de Europa por ese divisionismo causado entre católicos y protestantes, y en lo cual basta destacar que la contrarreforma buscó de una u otra manera afianzar el poderío de la religión católica, pero de la misma Iglesia católica, sobre no solo Europa central, sino sobre el mundo entero. ¿Sí? Que de hecho, si algo distinguió al régimen absolutista es que estos monarcas, los Luises, buscaron de una manera u otra que el catolicismo fuera la religión oficial de la nación francesa, así como también implantar que el francés fuera el único idioma que se hablaría en el reino dominado por estos personajes. De igual forma, la cuestión religiosa así habría de mantenerse. Y es por ello que es importante destacar en qué consistieron los reinados de todos y cada uno de estos monarcas que sin duda alguna marcaron una época de tiranía,
en Francia, en la cual Francia incluso llegó a alcanzar una hegemonía verdaderamente impresionante al adquirir importantes dominios, sobre todo en África y en la ya conquistada América, en lo que es parte de las Antillas. Hay algunas islas que son propiedad justamente de Francia, así como el caso de Canadá, que es mitad inglés, mitad francés. ¿Sí? Que de hecho, tocando ese tema, que destacar que parte de la victoria que tuvo Francia sobre España en la guerra de 30 años fue que los ingleses incluso se terminaron aliando a los franceses en ese conflicto, y eso hizo posible que Francia finalmente terminara triunfando sobre España, y con el resultado de la cesión de algunos territorios. Bien. Entonces, como les estaba mencionando, es importante destacar en qué consistieron las labores de estos monarcas que sin duda alguna marcaron una época de gran poderío, hegemonía y sobre todo tiranía en Francia. Primero tenemos el caso de Luis XIII. Luis XIII, el que cuya labor fue humanista, aparte de que su madre María de Médicis fue quien lo estuvo asesorando. Lo destacable de Luis XIII fue una labor humanista, ¿sí? creando colegios para jesuitas, así como también implantando que los ministros de culto recibieran salarios justos, así como también impulsar el desarrollo de Francia, que en ese sentido fue importante la labor de dos cardenales que contribuyeron sin duda alguna al buen desarrollo de Francia, que lo consolidaron como una nación verdaderamente poderosa. Tal es el caso del cardenal francés Richelieu, quien consolidó el poder de la nobleza francesa y al mismo tiempo impulsó el desarrollo económico, político y social de Francia, el cual se le debe justamente a él, y que a su muerte fue sucedido por el cardenal italiano Mazzarino, quien empezó siendo, como italiano, ya les mencionaba, empezó siendo ahora sí que el portavoz del papado, ya una vez a la muerte de Richelieu se convirtió ya en ministro, y ya estaría al servicio entonces de la nobleza francesa, y sin duda alguna continuó también con esa misma misión de Richelieu de seguir impulsando y consolidando a Francia como una nación verdaderamente poderosa, que sin duda alguna aumentó su poderío con el absolutismo. ¿Sí? O sea, buscó que de una u otra manera se mantuviera esa política de el poder total y absoluto recaía únicamente en la autoridad monárquica. Y en ese sentido es importante destacar a el más popular de estos monarcas, como fue el caso de Luis XIV. Luis XIV, quien durante su reinado se encargó ahora sí que de solidificar y consolidar el absolutismo, el llamado poder absoluto, es decir, que todos y cada uno de los tres poderes de la Unión y todas las diversas funciones emanaran justamente del rey. El rey era la única y máxima autoridad dominante y gobernante en el caso de Francia, e inclusive se le confería el poder divino, es decir, Luis XIV se consideraba muy por encima de la Iglesia Católica, o sea, se consideraba con poder y autoridad sobre la Iglesia Católica. Eso sin duda alguna causó ciertos conflictos con la misma institución religiosa,
en la cual establecía que nadie estaba por encima de la ley divina, o sea, que nadie por encima de Dios, o sea, que y que todos eran iguales ante el poder divino, ¿sí? Y toda esa serie de conflictos que sin duda alguna generó. Otro de los aspectos a destacar en el reinado de Luis XIV fue con el que Francia adquirió su hegemonía y sobre todo la expansión de su poder monárquico hacia otros territorios, como ya les mencionaba, en la recién conquistada América, con lo que es Canadá, así como también algunas islas del Caribe como Martinica, Guadalupe, Haití y algunos países de África, como el caso de Camerún, entre muchos otros. Así como también una manera de demostrar su poderío fue también la intervención en una serie de conflictos en los cuales buscó de una manera contrarrestar a quienes consideraba sus grandes adversarios. Tal fue el caso de la misma Holanda, la propia España. Sí, en una serie de conflictos como la guerra de 7 años, la guerra de 80 años, ¿sí? La guerra de Holanda. ¿Sí? Y la generación de estos conflictos, sin duda alguna, generó gastos enormes, a tal grado de que Luis XIV, al morir, obviamente, le hereda esa terrible situación económica a su sucesor, que fue Luis XV, quien enfrentó esa severa crisis económica generada a causa de estos conflictos, donde Francia buscaba de una u otra manera aumentar su poderío, que de hecho se me olvidaba mencionar la frase que destacó, que inmortalizó a Luis XIV con este régimen absolutista como lo es: el Estado soy yo. Con ello daba a conocer que el rey era la única y dominante autoridad gobernante en Francia, que en él se concentraban los tres poderes, y solo él tenía la última palabra, ¿sí? Y sobre todo era incuestionable e irrevocable todas y cada una de las decisiones que el propio monarca tomaba. Entonces, como les decía, Luis XV heredó esas terribles deudas que dejó Luis XIV a raíz del aumento de su expansión y de su poderío, a tal grado que se vieron en la necesidad de aumentar impuestos, lo cual generó un descontento social y un caos tremendo en la economía de la monarquía francesa. A tal grado que inclusive el sucesor, con este último, que es Luis XVI, se agrava aún más la situación, ¿sí? Uno de los principales fue de hecho su mayor fuente de riqueza en Francia, que es el trigo, ¿sí? Se desata una terrible crisis con los productores de trigo, y eso generó que se aumentara el precio del pan, y eso desató una severa crisis económica, en la cual inclusive Luis XVI no solo agravó más la situación económica, sino se encargó de una serie de políticas que perjudicaron a los grandes sectores, es decir, a los poderes señoriales, aparte de que se distinguía por su falta de carácter. De hecho Luis XVI fue mal gobernante, porque él no gobernaba su esposa María Antonieta. Ella era la que no solo la asesoraba, Luis XVI fue títere de María Antonieta, que ella era la que gobernaba. Ella era, ahora sí como dicen, llevaba la voz cantando, era la que ejercía el poder y la que decía qué hacer y qué no hacer. Era la que en realidad gobernaba en ese periodo que supuestamente era de Luis XVI, y que, como les decía, llevó a cabo una serie de políticas públicas
entre las cuales fue la creación del Parlamento, lo cual Luis XIV jamás hubiera permitido una vez que él afianzó el poder absoluto. Entonces buscó dividir los poderes, eso fue generando descontento social, así como también les decía toda esa serie de políticas que también perjudicaron a ciertos sectores sociales. Estaba también el permitir la libertad religiosa. Y es que de hecho Luis XVI ya empezaba a gobernar bajo los estatutos que dictaban el movimiento de la Ilustración, del cual mencionaremos más adelante. Y con ello fue derrocado y posteriormente sería arrestado, y tanto él como su esposa María Antonieta, guillotinados, morirían entonces. Es así como termina este régimen absoluto de la monarquía francesa. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rojo es cultura. Cielo me has marcado como una estrella que mira su estela. Cielo me has petrificado como una estatua que sonríe.